Hola, estamos en Liga Revueltas y vamos a hablar sobre un tema sobre, pues esto, lo que ha pasado en la Casa de la Cultura. Ha habido unas cuantas personas desempleadas, se quedan sin chamba, maestras, maestros, talleristas, gente de base. Bueno, no gente de base, si fuera gente de base no se hubiera quedado sin chamba. Empleados de confianza se les llama. Y bueno, se les ha preguntado a muchos de estos empleados, empleadas, gente que se quedó sin chamba, si querrían platicar sobre su situación, porque lo han expresado en redes sociales, el desazón que les provocó el perder un trabajo que tenían desde hace no sé qué, pues varios años, ¿no? 12, 11, hay gente que tenía, bueno, no sé, mucho tiempo. Y pues nadie quiere, entonces el único que quiso es nuestro invitado de hoy. Entonces, bueno, si quieres presentar con la banda, por favor. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Roger Sichil, soy oriundo del estado de Yucatán y llevo ya 10 años viviendo aquí en la ciudad de Oaxaca y 8 años trabajando en la Casa de la Cultura oaxaqueña. Es la única Casa de la Cultura que pertenece o dirige el mismo estado. El día pasado, 11 de este mes, del presente, tengo una cita por primera vez con la que ahora está de directora, la bióloga Sara Orozco. Tengo una cita con ella un miércoles 11 de enero y prácticamente esta cita lo que sale a relucir es que ella ya preside de mis servicios, me despide y entre otras cosas el argumento más fuerte para hacerlo es porque no soy oaxaqueño. Es decir, esta persona comete discriminación y xenofobia en mi persona, que justamente me lo dijo como tal, ¿no? O sea, ella me dice que por yo no ser oaxaqueño ya no iba a seguir trabajando ahí. Ese es un poco el caso y en otras notas, a través de otros medios, yo lo he denunciado porque yo siento que es muy peligroso que una persona a este nivel, una servidora pública, esté fomentando este tipo de odio entre la población. Entonces, ese es mi caso, o sea, 8 años de trabajo que fueron quitados por esta visión. ¿Qué taller dabas en la Casa de la Cultura? Sí, yo daba el taller de dibujo y pintura. Yo soy, ¿qué horarios o cómo era tu trabajo ahí? Sí, yo trabajaba en horarios mixtos entre la tarde. Normalmente trabajaba en las tardes. Estaba en un plan de trabajo que se llamaba Centro de Vinculación Artística, en donde a maestros de Casa de la Cultura nos enviaban a colonias o agencias cercanas a la ciudad. Era un proyecto muy importante porque este tipo de talleres se llevaban a estos espacios y sin ningún costo. Es decir, a la gente que no podía estar en la Casa de la Cultura literal, nosotros entrábamos ahí en este tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, hacía ese tipo de ¿Iban trabajo. a sus casas o algo así? Íbamos, digamos que entre la organización, con la Casa de la Cultura como tal, o este espacio Centro de Vinculación, que se contactaba con autoridades de esas agencias o de las colonias. Y entonces, en un espacio público, generalmente eran canchas o espacios municipales, se daban las clases. Ok, entonces estuviste 8 años y cuando llegas, ¿cómo se llama la directora? Sara Orozco. Tengo entendido que es una directora provisional, también eso es creo que como interesante o raro que esté ocurriendo, ¿no? ¿Por qué tienes entendido eso? ¿Quién te lo dijo? Sí, lo he visto en otras publicaciones. Pero no hay un asunto oficial del gobierno del estado que diga que es provisional. Sí, yo lo leí en una nota donde el mismo director dijo que provisionalmente a ella la colocaba. ¿Qué director? En ese puesto. Perdón, el gobernador. El gobernador, sí, Salomón Jara, sí. Entonces, bueno, digamos que señora Sara Orozco llegó con la espada desenvainada y despidió pues aproximadamente ¿cuántas personas? Sí, aproximadamente somos 12 personas, entre gente administrativa de la Casa de la Cultura oaxaqueña y maestros también, dentro de los cuales yo estoy. Ok, esas 12 personas, ¿por qué tienen como un chat o algo así? No les gusta dar entrevistas, no quieren hablar sobre la situación, o tú a qué crees que se deba? Sí, mira, tristemente ahora yo había hecho la invitación a otras 4 personas y ahora ellas se comunicaron conmigo diciendo que tuvieron contratiempos y que se les hacía complicado llegar, en este horario. O sea, porque bueno, hice unas investigaciones sobre estos nombres que me diste
Y dos de estas personas tienen demandadas a la Casa de la Cultura desde el 2019 por exigiendo derechos laborales, exigencia de derechos laborales. ¿Tú estuviste en la crisis del 2019? Sí, claro, estuve en el 2019. ¿Qué podrías contarnos de esta crisis del 2019? Sí, en el 2019, en ese entonces, estaba como gobernador Gabino Fue y como director de la Casa de la Cultura Guillermo Manzano. Entonces, Guillermo Manzano nos cita en una tarde para darnos información de último momento, y la información era de que ya no se contaba con dinero para hacer los pagos de los meses siguientes. Estamos hablando del mes de octubre, más o menos. Entonces él decía que de octubre a diciembre no había un dinero para que pudieran pagarse nuestros sueldos, ¿no? Entonces, para nosotros fue como una práctica, una manera como un desvío masivo, porque si bien nosotros veníamos trabajando y creemos que las partidas presupuestales se dan pues, anuales, o sea, nos hacía raro que 2 meses nos íbamos a quedar sin sueldos, nos íbamos a quedar pues, sin trabajo, ¿no? Él nos hablaba de que nos iba a recontratar en enero. Entonces nosotros, considerando que podría haber algo turbio en esa acción, nosotros nos movilizamos, nos unimos y prácticamente tomamos la Casa de la Cultura. Y entre ese movimiento lo que hicimos fue despedir a este tipo de personas que estaban administrando, digamos, a Guillermo Manzano, y estuvimos en un diálogo directo con o sea, ¿ustedes despidieron a Guillermo Manzano? O sea, hicimos que lo despidieran porque pues no creímos que era honesto su trabajo o lo que estuviera haciendo con nosotros en ese momento. ¿Por qué? ¿Alguna vez o establecieron por qué llegó Manzano a querer despedirlos con esta actitud? ¿Fue una orden que le dieron o...? Pues podríamos intuir que esa decisión también venía desde el gobierno del Estado. O sea, suponemos que si las finanzas no estaban a manera de manejarlas el mismo director. Entonces, tomamos esa decisión, solicitamos tener otro nuevo director y entramos en pláticas con el gobierno del Estado de ese tiempo, solicitándoles mejores prestaciones laborales y otro cierre de circunstancias que desgraciadamente no pudimos conseguir, ¿no? Lo único que pudimos conseguir en ese momento es que sigamos trabajando, como lo que nos decía el director, que ya no había presupuesto para que nos pagara de estos meses que faltaban para terminar el año del 2019, logramos que sí tuviéramos ese presupuesto y logramos de que pudiéramos tener el trabajo en ese tiempo. Las otras demandas que hicimos prácticamente con el movimiento de aproximadamente unos 15 días, tristemente no pudimos lograrlo, ¿no? O sea, no lo pudimos lograr. ¿Cuántas personas demandaron en ese momento a la Casa de la Cultura con este criterio de exigencia de derechos laborales? Pues empezamos una demanda grupal, alrededor de unos 90 maestros que estábamos en ese entonces, pero de manera personal tengo entendido que lo hicieron como unas 12 personas o 8 o 9, que los metieron directamente, que fue el motivo por el cual fueron despedidos ahora por la nueva administración, porque tienen una demanda en curso. Una demanda en curso por exigencia de derechos laborales. Que bueno, que no, usted tú no sabes cómo van esas demandas, o las personas o tus compañeros no te han informado cómo van. Sí, no me han informado, pero ya del 2019 a la fecha, pues prácticamente estamos en un cuarto año, ¿no? 4 años de que demandaron. Y entonces entra la nueva administración y básicamente dice, no, pues se van todos ustedes, ¿no? Porque además hay una narración de Citlali Rosales, alguien que trabajaba también en la Casa de la Cultura, que fue despedida, donde habla pues de que les pidieron las llaves, de que fue una situación ahí pues grosera, ¿no? Nos dejaron entrar, en fin. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿También te comentaron esto tus compañeros que no están aquí, compañeras? Sí, es que el panorama o el contexto general, yo creo que también se puede ver a través de las publicaciones que la Casa de la Cultura misma está haciendo en las redes. Si los observamos, la columna vertebral de la Casa de la Cultura es los talleres que se le ofrecen a la ciudadanía oaxaqueña. Y actualmente, del inicio de año a la fecha, solamente se están publicando, digamos, eventos que son a puerta cerrada que está organizando la misma dirección actual, ¿no? Entonces están haciendo apología de la imagen de la directora como tal, ¿no? Entonces los talleres aún no hay informes. Porque bueno, también a mí me extrañó, por ejemplo, en eso que comentas, perdón por
por interrumpirte, que el primer discurso de la directora hubiera sido en las publicaciones de redes sociales, se reabre, ¿no? Reapertura de la Casa de la Cultura como si hubiera estado cerrada. Y bueno, no estuvo cerrada porque aún con los talleres, con la pandemia y todo esto, hubo talleres a distancia, en fin, todo esto. A ustedes, ¿a ti qué te parece esta posición, ¿no? De haber dicho que estaba cerrada y que ya la reabrieron? Claro, como decía, es apología de su personalidad, de su administración. Pareciera que quisiera dar una cara amable hacia el público, haciendo eventos, haciendo contactos con gente que son del mismo gobierno entrante de Morena en el Estado, y está haciendo apología de su administración desde esos eventos. Pero repito, o sea, la Casa de la Cultura oaxaqueña, la columna vertebral, o sea, no quiero decir que los eventos están mal, lo que quiero decir es que los talleres como tal, hay ahí en las mismas publicaciones hay preguntas de gente que dice, pero los talleres ¿hasta cuándo lo saben? Todavía no se han dado fechas, ¿no? Para ponerlos. En otras administraciones, desde el inicio de enero, el 9 de enero más tardar, ya se están dando talleres. Y efectivamente, la Casa de la Cultura nunca se cerró. En pandemia estuvimos trabajando a distancia, y en lo que fue el año pasado estuvimos trabajando de una manera mixta. Había gente que estaba trabajando a distancia, pero también habían talleres presenciales con las medidas de precaución claramente. Entonces, la Casa de la Cultura nunca estuvo cerrada. O sea, este discurso de que ahora lo reabren, o sea, prácticamente es apología de su imagen simplemente. Como para decir que todo está mal, porque además pues hasta atacó hasta el propio antiguo director, ¿no? Hay que recordar que el propio gobierno del Estado lanza un comunicado, no una información levantada por nadie más que el mismo gobierno, donde acusaban ni siquiera lo mencionaban por su nombre, sino decían al antiguo director o a la antigua administración hizo todo mal y nosotros llegamos a hacerlo bien. Y lo más curioso es que el antiguo director pues trabaja, de hecho, aquí cerca, ¿no? Es el señor Emilio de Leo, que ya tiene una trayectoria ahí como funcionario público. Y vamos, a lo que voy es que es gente de su misma administración, también le dan con todo, ¿no? Entonces, sí, es como curioso, pareciera como que ni siquiera los discursos los pueden enunciar bien, ¿no? Es muy surrealista el caso, o sea, es muy surrealista, hay un sarcasmo, un humor negro que es descarado en la manera de cómo pronuncian. Por ejemplo, decía de mi caso, a mí ella me cita y me despide porque no soy oaxaqueño. O sea, ella argumenta que estos espacios donde se está trabajando lo deben ocupar oaxaqueños. Ella olvida un poco de estos 8 años de los que estuve trabajando y también de mis credenciales. Yo soy licenciada en artes plásticas, o sea, todas mis credenciales acreditaban el trabajo que estaba haciendo. Entonces, ahí viene este discurso que ahora tú mencionas. O sea, ella me menciona que no estoy acreditado por no ser oaxaqueño, pero ella, por ejemplo, es bióloga, ¿no? Y está en un espacio que podría ocupar alguien preparado en la cultura. Y en el mismo gabinete del actual gobernador existe gente externa, ¿no? Se habla o se dice de una persona argentina que está. Yo no estoy en contra de ningún tipo de cosas, o sea, yo no discrimino ni soy xenófobo, simplemente estoy mencionando esto porque en el discurso dicen y hacen otra cosa, ¿no? O sea, a ti te despidieron básicamente por ser yucateco, ¿o cómo ser yucateco? Sí, exactamente. Por ahí hay en las redes también un audio que se graba cuando ella reúne a todos los maestros de la Casa de la Cultura y enuncia públicamente eso. Es un audio donde claramente está, si no vienen diciendo que lo voy a despedir por ser yucateco, lo menciona y lo está cuestionando. Es decir, está haciendo propaganda y violentando a gente que no puede hacer ahí. Entonces es muy peligroso que esté haciendo eso de manera pública. Entonces se les despidió a todos estos empleados de confianza, talleristas. Hay casos que me puedas mencionar. Se menciona un caso, que en redes sociales de una señora que ya llevaba mucho tiempo ahí en cocina, algo así, o un caso que tú sepas. Sí, de la maestra Socorrito. Ya es una persona de la tercera edad que tenía también 80 años, dice, ¿no? Ajá, y tenía ya décadas trabajando en la Casa de la Cultura oaxaqueña. A mí no me consta ese caso, yo también lo he leído, que fue despedida por su misma situación de edad y por ahí, pero no me consta ese caso. Pero no lo dudo, porque viendo ya de cerca esta administración, desde mi caso, el caso que se me hizo esta injusticia, y la de los otros compañeros que por estar pidiendo mejores condiciones laborales son despedidos, no dudo que haya pasado. O sea, cuando llega la nueva directora, despide a los que ya habían demandado en 2019 a la Casa de la Cultura, ¿no? Los que tenían una demanda en curso contra la Casa de la Cultura. ¿Por qué no sucedió lo mismo? ¿O por qué no pudieron agruparse de la misma manera? ¿Por qué no pudieron conservar su trabajo como sí lo hicieron en 2019? ¿Qué fue lo que fue diferente en esta ocasión? Lo que está ocurriendo es que, bien,
los que somos despedidos somos muy pocos, ¿no? Y la mayor comunidad de maestros todavía no inician a trabajar, están como en reuniones, pero ellos aún tienen esta esperanza de continuar en un trabajo. Y tristemente, al parecer, van a seguir en un trabajo que los condiciona violentando sus derechos. Es decir, hay un tipo de contrato que es el que yo tenía, que era por honorarios, en el que cada mes nos hacían firmar un contrato de mes, o sea, cada mes firmamos un contrato. Esto a todas luces era para que no tuviéramos derechos laborales como antigüedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente ahí no hay esta unión porque hay un 70% de maestros o un 60% que tienen la promesa de poder trabajar, aunque repito, en una condición lamentable. Tal vez sea por eso. Entonces, ¿qué te parece? Por ejemplo, se comenta mucho también, porque también este asunto de despidos, pues digamos, masivos, ¿no? Bueno, no solo es en la Casa de la Cultura, sino hay otras dependencias, por ejemplo, en Seculta se menciona que empleados de confianza también han ido a su casa con las renuncias en mano para obligarlos a firmar. Se dice que hay como, o no se dice, sino también en Cebetis o en otras escuelas, que bueno, que la gente luego no los dejan entrar ni siquiera a su oficina, ¿no? Luego ya ni siquiera los dejan entrar en el edificio. Y bueno, el argumento siempre es el mismo, ¿no? El argumento, bueno, de la gente que lee estas cosas o que sabe estas cosas. Y bueno, las justificaciones o la justificación, la explicación es que, pues, básicamente sucede en todos los gobiernos, que en todos los gobiernos, o cada cambio de sexenio, cada cambio de gobierno, llega gente nueva y despiden a los que ya estaban. Pero en este caso, pues, en la Casa de la Cultura había gente con 2 sexenios, ¿no? 2 sexenios trabajando ahí, o ¿no? ¿Tú cómo ves esta digamos, explicación de lógica de las cosas para mucha gente? Sí, es un argumento que en el que se puede ver eso justo, que como llega un nuevo gobierno, trae a su gente, casi lo dicen de esa manera. Bueno, en primera eso es muy triste, porque deberían de ver, es algo que también ha estado a nivel nacional, ¿no? Si alguien está dando buenos resultados en cierto lugar, pues yo digo que si ya había empezado a trabajar con esos buenos resultados, pues debería haber una continuidad, ¿no? Pero bueno, es algo muy complejo. Como lo veo en la Casa de la Cultura oaxaqueña es que claramente, como lo mencionaste hace un momento, todos, incluyéndome, nosotros habíamos trabajado con 2 gobernadores distintos, en mi caso con Gabino Cue y con Alejandro Murat, y ninguna de esas administraciones había llegado con esa espada desvainada, como decías, ¿no? De decir que por el pretexto de querer arreglar la corrupción que habían hecho las administraciones pasadas, como mencionaste, la administración de Emilio de Leo, ¿no? Querer resolver esa corrupción despidiendo a los maestros o despidiendo a la gente. Pero existió esta corrupción, existió esta corrupción. De él estuvo muy poco, ¿no? Es más, cuando prácticamente no estuvo abierto el edificio. Sí, o sea, es que voy también a esto, o sea, con el director Emilio de Leo, la Casa de la Cultura estaba fluyendo, habían eventos, habían talleres, y esta corrupción que ahora llega esta nueva administración diciendo que ahora vamos a limpiar la corrupción, ahora la Casa de la Cultura va a ser para el pueblo. O sea, yo me pregunto, ¿en qué momento dejó de ser para el pueblo de Oaxaca? En ningún momento. Ahora, esta corrupción, si la hay, pues que la denuncien, ¿no? A lo que voy es que ¿por qué esta manera de decir que llegan como para querer resolver una corrupción que existe del pasado? Porque eso lo llevan para cometer injusticias, como es mi caso, ¿no? O sea, eso se me hace triste, o se me hace como un argumento muy falso también, ¿no? Pues básicamente una mentira, ¿no? Una mentira para justificar, pues, que básicamente la directora, pues, llegó con la encomienda, pues, de limpiar la planilla para meter, pues, no sé, a la gente que le recomendaron, o que ella, no sé si ella misma las conozca, a todos los que va a meter, o la gente que va a poner en los empleos que se fueron, o que ella misma dejó vacantes. Porque, bueno, hay que ver que, bueno, que en este asunto como de Morena también, pues, uno se puede explicar que es como es un movimiento, y como, bueno, es un nuevo gobierno, es un nuevo poder político, digamos, ¿no? Es un nuevo partido político que está en el poder. Pues a todas las personas que estaban, que estuvieron en las elecciones, o que estuvieron ahí cerca de fulanito, sutanito, que estuvieron ahí, apoyando la Cuarta Transformación en Oaxaca, y que llegara, pues yo creo que también les dicen, no, pues ahora sí la revolución les va a hacer justicia, y pues por esta situación, pues, de estos despidos masivos, para atraer a su propia gente, para atraer a la gente, pues, a las que les prometieron estos puestos, a las que les prometieron un lugar en la nueva administración. ¿Qué te parece este tipo de lógica? Pues es una lógica muy baja, la verdad. O sea,
hablo desde la lógica de lo que me ocurrió. A mí la directora me corre o me despide o me dice que ya no va a ocupar de mis servicios, ni siquiera para darme la oportunidad, ella no me conocía, darme la oportunidad de ofrecerle mi trabajo con el simple argumento de que, pues, porque no soy oaxaqueño, ¿no? Entonces, ese argumento, si yo lo llevo a su casa, por ejemplo, ahora lo que tú comentas, o sea, ella es una bióloga, ¿no? Y por ahí leí otra publicación donde ni siquiera es titulada. Entonces, ¿qué hace una persona así que a todas luces podría no estar preparada para la cultura, porque su profesión lo dice, ocupando un espacio? Justamente a mí me lleva a pensar eso, lo que tú planteas, ¿no? O sea, es que si acaso seguiríamos haciendo política de esa manera, o sea, de poner a nuestros amigos o poner a sus amigos que los ayudaron en campaña, o sea, realmente eso es muy triste, porque como país o estado o ciudad prácticamente nos podríamos quedar estancados con una visión muy corta. Entonces, eso que se dice que en realidad está ocurriendo, como lo menciona en este caso de la administración que está entrando ahora, pues es muy triste que se esté dando y sobre todo que se dé en un partido, que se dé en un tipo de gobierno que se dice ser humanista y se dice no ser clasista y que en sus hechos hacen todo lo contrario. En ese sentido, pues tú vas a demandar porque también demandar es un cohete, ¿no? O sea, tienes que tener un abogado, pagar un abogado, o sea, si vas a demandar, si no tienes, bueno, si te corren, te quedas bailando en el aire, ¿no? Te quedas bailando en la oscuridad y dices, no, pues voy a demandar porque se pasaron de lanza, pues lo primero que tienes que tener para demandar, pues para eso se apetece o parece, es dinero, ¿no? Un poco de dinero para pagar un abogado, una abogada, pues que te lleve el caso y todo esto, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación de las demandas? Sí, yo estoy valorándolo. Ahorita estoy viendo a algunos abogados laborales para hacerlo. Entonces, sí estoy consciente de esto que tú mencionas. O sea, tristemente, este tipo de contratos, como decía, de honorarios que hacen los gobiernos para violentar los derechos que tienen los trabajadores, porque a todas luces nosotros éramos empleados. O sea, hay gente que tiene hasta 20 años trabajando ahí. Éramos empleados. Ese tipo de contratos a modo eran claramente para que no generen antigüedad en las personas, ¿no? Entonces, legalmente nos hacían este tipo de contratos, pero son totalmente injustos. De manera que ahora que tengo en esta situación de no recontratación, entre comillas, despido, prácticamente a mí me deja en esta situación y lo estoy valorando, porque justamente como dices, o sea, traer una demanda implica tiempo, dinero y también estar consciente de que contra quién demandaría, en este caso contra Morena, ¿no? Morena o el gobierno federal, los gobiernos estatales, ¿cuál es el gobierno estatal? O sea, el gobierno estatal, y mencioné el partido Morena, porque es un gobierno que a nivel federal tiene mucha aceptación, ¿no? Entonces, contra ese tipo de partido o te metes con Sansón a las patadas. Claro, entonces sí se vislumbra difícil, pero yo estoy valorándolo y hay muchas posibilidades de que lo haga, ¿no? Prácticamente. Por lo pronto podría comentarte que ya metí mi demanda en derechos humanos porque el motivo fue discriminación, repito. Es muy triste que a ese nivel de gobierno, de gestión, una persona esté fomentando eso. Es violento que lo haga, ¿no? Entonces, metí una demanda de derechos humanos y estoy valorando el hacer la demanda por medio jurídico, ¿no? Muy bien, Carlos Cosiña nos está viendo, Paula Reséndiz Serna nos está viendo, la psicóloga Damaris A.C. Arango nos está viendo. Y bueno, sí, pues pues esto que comentas, Roger, o sea, es Roger, no es Rogelio, es Roger. Roger. Sí. Sobre la Defensoría. Bueno, no es por desanimarte, pero la Defensoría también. La Defensoría de los Derechos Humanos en el pueblo de Oaxaca en este momento es un caso, ¿no? Esto como un breviario cultural que tal vez no tenga mucho que ver con el tema, pero que también tiene todo que ver con el tema, porque nos da el ejemplo de hasta qué tan desvalidos o qué tan indefensa está la gente en general, la población hoy en Oaxaca, frente a los embates, laborales del gobierno, de particulares o de quien sea. Que bueno, el señor Fernando Rodríguez Alamilla, el defensor, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, ni siquiera se aparece por la Defensoría. Vamos, nadie lo ha visto en la Defensoría en semanas, ¿no? Cuando se le va a buscar, se dice que bueno, que se van a comunicar con él, pero tampoco está. La Defensoría no emite luego estas órdenes, ¿cómo se le llaman? Como órdenes, precautorias, algo así, órdenes precautorias, órdenes como de defensa, a recomendaciones, ¿no? Pues tampoco. Y lo único que sí hace el defensor es tener un Facebook muy activo en donde recomienda películas, en donde comparte poemas, donde comparte pensamientos así, bien sentimentales, bien bonitos, bien
bien esclarecedores para el alma, pero vamos, de su labor como defensor, ni nos enteramos, nadie sabe, nadie supo, ¿no? Porque además el señor pues ya está ahorita totalmente candidateado para ser el nuevo fiscal general de Oaxaca, en lugar del señor Arturo Painberg, que renunció hace poco, y que curiosamente el señor Arturo Painberg fue el defensor pasado, ¿no? El titular de la Defensoría, el antiguo titular de la Defensoría, deja la Defensoría y deja al señor Bernardo Rodríguez Alamilla, y ahora el señor Painberg se va de la Fiscalía, y el señor Bernardo Rodríguez Alamilla quiere ser fiscal. O sea, el defensor del pueblo ahora quiere ser fiscal. Pues algo tiene Oaxaca que no es precisamente claridad. Entonces, bueno, volviendo al tema, o siguiendo en ese tema, Roger, pues nada, está hecho, pues ya está hecho, ¿no? Ya estás fuera de la Casa de la Cultura. La nueva directora, la señora Orozco, pues está diciendo que ya tiene muchas actividades, que aman mucho al pueblo de Oaxaca. Vamos a tomar muy bonitas fotos con todo el mundo. ¿Qué crees que viene? O sea, bueno, tu demanda, todo esto, pero laboralmente, ahora sí que qué seguridad deja este tipo de cosas si uno va a buscar chamba con Morena o con el gobierno del estado. Sigrid Weiss nos manda saludos. ¿Sí? Sí. No, pues me quedo con un mal sabor de boca, o sea, porque se habla, bueno, en general ponemos las noticias y vas a encontrar que está ocurriendo muchos tipos de violencia, ¿no? En las noticias los escuchas, ¿no? Pero yo creo que toda esta violencia que se comete en el país o en el estado, creo que algo que lo unifica es este tipo de cosas de lo xenofóbico, el miedo a, ¿no? Entonces, yo escucho estas noticias y sí digo, no, en realidad estamos en un país convulso, en un estado convulso, pero ahora tocármelo vivir a mí, o sea, sí me pone a pensar, o sea, ¿qué va a seguir en mi actividad en este lugar, ¿no? Obviamente yo no me desanimo, o sea, yo me dedico al arte, o sea, tengo varias actividades relacionadas para generar mis ingresos, ¿no? Y tengo muchísimos amigos aquí en la ciudad de Oaxaca que prácticamente este tipo de cosas ni les importa, es decir, estoy hablando de que se abren a cualquier tipo de gente, ¿no? Lo que me pone a pensar es que en el gobierno, se esté generando eso. Entonces, eso me pone a reflexionar sobre qué triste puede ser que se continúe, que por el pretexto de apoyar a los que son locales, a las 8 regiones, a los pueblos originarios, como bien yo digo que estaría chido que se haga, que con ese pretexto se cometan injusticias. A mí eso me pone a pensar de que ojalá esa visión cerrada cambie, porque como bien sabemos, aquí en la ciudad de Oaxaca o en el estado de Oaxaca vivimos muchísima gente de fuera, no solamente de otras partes de la república, sino incluso gente extranjera, ¿no? Y eso es muy padre, es muy bonito porque es una riqueza cultural. Entonces, a mí me pone a reflexionar hasta qué punto esta visión cerrada de una funcionaria pública puede afectar este mundo. O sea, yo veo que es muy peligroso, por eso decía hace rato, es hasta violento que esté haciendo, es muy violento que a mí me haya tocado eso. Y simplemente me pone a reflexionar qué seguiría, pero con mi actividad artística voy a seguir fuerte. Ok, dice Horacio Guevara, no dice Horacio Guevara, no dice nada, está viendo. La maestra Sigrid Weiss, que no es Weiss, se pronuncia Vice, le manda saludos a Roger, y dice, un acto primitivo, el de la directora de la Casa de la Cultura, en estos tiempos es arcaico, qué flojera de gente. Pues sí, mi estimada maestra Sigrid Vice, y yo no sé si en estos tiempos es arcaico o en estos tiempos es demostrativo, ¿no? O es sintomático de esos tiempos, pues, ¿no? O sea, porque si decimos que es arcaico, es como que estuvimos diciendo que va contra tiempo, o va contra costumbre, o contra, pues sí, la declarada actividad que se está llevando a cabo hoy en día, que es estos despidos masivos en el gobierno de la Cuarta Transformación en Oaxaca. Yo más bien sí, creía que es sintomático de un gobierno, pues que sí, que bueno, que vamos, es muy de izquierda, totalmente nadie lo duda, pero que bueno, para eso de tener un poco de consideración con las personas, pues tal vez no tanto, ¿verdad? Tal vez no haya tantas ganas tampoco como de considerar, ¿no? Porque bueno, una cosa son las políticas, ¿no?
como el diputado Horacio Sosa Villavicencio, que nos está viendo. Saludos, diputado. ¿Qué opina sobre este caso, no? Estos despidos masivos en el gobierno del señor Salomón Jara. ¿Le parece bien? ¿Le parecen mal? ¿Le parecen una regla natural de las cosas? ¿Una regla natural de la vida? Díganos algo, diputado. A lo mejor no nos dice nada. Pero bueno, ya para ir, para continuar y ir terminando, pues sí, una cosa es, digamos, esta costumbre o esta cuestión sexenal de que cada que viene un sexenio nuevo, pues se va la gente y viene la gente del nuevo funcionario o de la nueva funcionaria. Y otra cosa es despedir a gente que tiene 12, no sé, 11, 10 años trabajando, 8 años como el caso de Roger, con argumentos nimios, nulos, en este caso xenófobos, agresivos, de odio, ¿no? Como lo hizo la señora Orozco, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Sara Orozco. Sara Orozco, al despedir a los maestros y a las maestras. Una cosa, y una cosa es eso, o sea, una cosa es hacer eso, una cosa es la costumbre sexenal y otra cosa es ni siquiera tener una sensación o una energía o una ambición de guardar ciertas formas de respeto para con la gente, de consideración, y simplemente darles una patada en el trasero y decir, vámonos a lo que sigue, porque ahora sí que si ustedes votaron por nosotros, pero nosotros les podemos patear al trasero porque pues, ustedes son anónimos y nos valen madre al final de cuentas. Entonces, bueno, pues eso, es algo curioso, es algo sintomático, ¿no? Y también es muy sintomático que la gente que haya sido despedida, a excepción de Roger, ¿no? Pues no quiere hablar, ¿no? Yo creo que también están esperando como que les den chamba en la nueva administración, porque lamentablemente en Oaxaca pues no tenemos otra más que buscar chamba luego en el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno del estado es el gran empleador, ¿no? O sea, si no hay chamba en el gobierno, pues está cabrón conseguir chamba en otro lado. Y que haya otro lado donde conseguir chamba. Entonces sí, también se entiende que mucha gente hoy puede estar pensando, pues sí, ya me despidieron, pero por lo menos no voy a quejar, porque si me quejo, ya no me voy a dar chamba. Pues igual ya nos van a dar chamba, o sea, ya los corrieron, o sea, ya, acéptenlo. Es más, los corrieron cuando ustedes los habían demandado, como las personas que no vinieron, tenían una demanda en contra de la Secretaría del Gobierno del Estado, de la Casa de la Cultura, y aún así los corrieron. Entonces, bueno, dense cuenta de que tal vez ya no los vuelvan a emplear, y por un momento tengan dignidad. No, es cierto, no. Bueno, es otra cosa. Pero, pues gracias, Roger. ¿Una cosa más que quieres agregar? Pues bueno, agradecerte el espacio y quiero de nuevo subrayar esto, ¿no? O sea, es muy triste y lamentable que la discriminación y la xenofobia se instaure como forma de gobierno en la Casa de la Cultura oaxaqueña. Eso es muy triste y, como decías un momento, es un fomento violento que no debería seguir ocurriendo o no debe ocurrir. ¿Cómo ves en la administración de la señora Orozco? O sea, porque dices que bueno, la verdad es que no, yo no he leído eso, es la primera vez noticia que tengo de que es digamos, ¿cuál fue el término que usaste? Como que está de paso. O sea, sí, que es provisional. Provisional. Bueno, yo no he leído que bueno, esto que comentas. Entonces digamos que, bueno, si entonces fuera provisional, entonces que nada más la mandaron o le pusieron en el puesto para correrlos a ustedes. Es lo que uno podría planearle pensar. el camino a alguien más, no lo sabemos, ¿no? Bueno, eso con el tiempo lo veremos, seguramente será un tiempo corto. Si esto que se dice es una mentira, o ella se quedaría, ¿no? Bueno, si se quedaría sería una mentira, ¿no? Pero si no, prácticamente ella la colocaron o está en ese espacio para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Ok. Muy tristes y lamentables. Pues el tiempo también nos dirá si Roger va a demandar a la Casa de la Cultura o no. Hay unas demandas en curso desde el 2019 contra la Casa de la Cultura para pues como lo hemos dicho, para exigir derechos laborales que no tenían, que al final no consiguieron. Demandaron a la Casa de la Cultura en el 2019 cuando el señor García Manzano pues prácticamente quiso cerrar la Casa de la Cultura, quiso correr a la mitad o casi a todos los maestros, ¿no? O sea, sí, pues ese era el planteamiento, ¿Era el planteamiento correrlos o era como pues decirnos no hay dinero para pagarles de aquí a estos 2 meses? Estos 2 meses. ¿Qué íbamos a hacer en 2 meses? No lo sabemos, tomamos medidas y lo único que logramos en esas medidas es continuar con ese trabajo en estos 2 meses. En esos 2 meses, pero digamos que entonces los ajusticiaron ahorita. Sí, bueno, en mi caso sí, a los 12 compañeros también. ¿Pero hay compañeros que demandaron y que siguen con chamba? No, a todos los despidieron. A todos los que demandaron en 2019 por exigencia de derechos laborales, los despidieron ahora. Sí, ese fue el argumento, decirle, o te retractas de tu demanda
o te despedimos. O sea, los coaccionaron. Sí, exacto. O sea, les dijeron, puedes seguir con chamba, pero sin te retractas de la Retira nómina. tu demanda, exactamente. O sea, es decirles, retiren su petición de mejores a sus derechos laborales y pueden tal vez trabajar. O sea, también es una visión muy corta de querer cooptar a la gente desde una autoridad, ¿no? Entonces, digamos, si la señora Orozco no se va a su chamba, no se va a su trabajo de este nombramiento que le dieron, sin previa experiencia en el campo de la cultura, ¿no? De la gestión cultural, con el antecedente, bueno, de que es su familia estuvo ahí en un partido político y también apoya a Morena, y bueno, con la posibilidad de que su nombramiento se haya debido a una especie como de pago de cuotas, ¿no? De pago de cuotas partidarias. Si la señora Orozco no se va de la Casa de la Cultura, continúa, porque además los propios empleados, empleadas, exempleados ahora, exempleadas, sueltan luego en las redes sociales así como versiones de que la señora va a subastar la obra y las obras que están ahí, que son parte de que son de la Casa de la Cultura, de diferentes autoras oaxaqueñas. Es un patrimonio. Pero patrimonio de la Casa de la Cultura, que esa es la versión o el rumor que se ha esparcido, porque tampoco es una información que se pueda confirmar. Porque eso también es otra cosa criticable a mi parecer, ¿no? O sea, insisto, que si te despiden, te quedes en la sombra, te quedas esperando agazapado, empiezas a soltar rumores, ay, estoy bien emputado, ahí va rumor, que pienses que con eso vas a lograr algo. No, señoras y señores, o sea, vamos, al poder sus rumores les vienen guangos. Entonces, al final, bueno, si se va a llevar a cabo no esta supuesta subasta por parte de la señora Orozco, es como dice Roger, la historia nos los va a decir, ¿no? Nos vamos a enterar o no. Pero bueno, a lo que voy es cómo ves el futuro si la señora se queda y realmente le dijeron, pues confiamos en ti, no sabes nada, pero eres jaladora, o sea, eres buena para despedir banda, entonces yo creo que tú sí nos funcionas. ¿Cuál es el futuro de la Casa de la Cultura? Bueno, Bueno, yo puedo augurar, o más que augurar un futuro, podría mostrar un deseo, ¿no? Y pues mi deseo es que este lugar en el cual yo trabajé estos 8 años continúe, como tal vez ahora se está haciendo nada más de apología o de boca, ¿no? Que sí realmente sea para formar a la gente de Oaxaca, al pueblo de Oaxaca, desde las artes, ¿no? Y que deseo que eso ocurra con una apertura para todas las voces, incluyendo voces que no sean de Oaxaca, pero que sumen positivamente esa visión. Yo deseo eso. Apertura. A pesar de que los acaban de correr, ¿deseas apertura? ¿O deseas o visualizas? Deseo que el lugar, este ente, sea así. Pero bueno, tú lo deseas, pero ¿qué visualizas? Pues, bueno, la pregunta es totalmente, podría decir que se contesta sola. A mí me despidió esta persona por no ser de Oaxaca. Entonces, conforme a esa visión, prácticamente pues... Porque no soy nativo, porque ya llevas ahí dando 8 clases, 8 años. 8 años, ¿verdad? Desde esa visión, mi experiencia y esta persona, lo que está haciendo esta persona, pues auguro que podría llegar momentos cerrados y oscuros para lo que puede representar la Casa de la Cultura, que es amplitud desde el arte. Entonces, auguro esa oscuridad, entonces. Muy bien, entonces ya está. Oscuridad es lo que se debe venir en torno a esta falta de piedad de la 4T, despiadada 4T. Saludos al diputado Sosa Villavicencio.